En el vasto tejido del cielo, donde las constelaciones laten como antiguos corazones encendidos, Tauro se alza como una fuerza primordial, una presencia firme que encarna la Tierra misma. No es un signo que se doble con facilidad. Su esencia está hecha de roca, de raíces profundas, de una paciencia que parece infinita. Pero incluso las montañas crujen bajo ciertas tensiones, y cuando Tauro es llevado al límite, el universo entero percibe la vibración de esa grieta. Bajo presión, Tauro no estalla de inmediato. Primero resiste. Aguanta más de lo que otros signos podrían siquiera imaginar. Hay una acumulación silenciosa, como magma contenido bajo la corteza terrestre. Su energía se densifica, se vuelve pesada, lenta, casi inmóvil. Es en ese silencio donde comienza la señal de alerta, una desconexión progresiva del entorno, un repliegue hacia adentro, como si la Tierra se cerrara sobre sí misma. La terquedad, que en equilibrio es determinación, se transforma en rigidez absoluta. Ya no hay flexibilidad, no hay concesión. El mundo exterior empieza a sentirse como una amenaza constante, y Tauro responde levantando muros invisibles, defendiendo su territorio emocional con una intensidad casi instintiva. La paciencia se convierte en resistencia pasiva, en un no ceder que puede rozar la inmovilidad total. El cuerpo también habla en Tauro, porque este signo está profundamente ligado a lo físico. Bajo presión, esa conexión puede volverse un campo de batalla. Tensiones acumuladas, necesidad de control sobre lo tangible, apego exacerbado a lo seguro. Hay un intento desesperado de mantener estabilidad en medio del caos interno, como si aferrarse a lo conocido pudiera detener el temblor. Pero cuando la presión supera cierto umbral, ocurre lo inevitable. El toro, símbolo sagrado de esta energía, embiste. No es un ataque impulsivo, sino la liberación de todo lo contenido. Es fuerza pura, directa, sin adornos. En ese momento, la calma legendaria de Tauro desaparece y emerge una potencia cruda, difícil de detener. No busca conflicto, pero si es llevado a él, lo enfrenta con una intensidad que puede arrasar. Sin embargo, incluso en ese estado, hay una verdad profunda: Tauro no destruye por capricho, sino como respuesta a un desequilibrio prolongado. Su furia es la manifestación de límites ignorados, de estabilidad vulnerada. Es la Tierra reclamando su orden. Y tras la tormenta, llega el retorno. Tauro, como la naturaleza, tiene una capacidad extraordinaria de regeneración. Vuelve a sentarse, a reconstruir, a encontrar nuevamente su centro. Pero cada experiencia bajo presión deja una marca, una capa más en su estructura interna, haciéndolo más consciente de sus propios límites, más sabio en la gestión de su energía. En el plano épico del zodiaco, Tauro bajo presión no es una debilidad, sino una prueba de resistencia. Es el recordatorio de que incluso lo más sólido necesita equilibrio, de que la verdadera fuerza no está solo en resistir, sino en saber cuándo soltar, cuándo moverse, cuándo transformar la tensión en crecimiento. Así, el toro continúa su camino, firme sobre la tierra, pero con la memoria de cada sacudida inscrita en su esencia, avanzando no solo con fuerza, sino con una profundidad que solo se adquiere tras haber sentido el peso del mundo y haber decidido seguir adelante. En las capas más profundas del firmamento simbólico, donde cada signo no solo representa un arquetipo sino una fuerza viva en constante evolución, Tauro bajo presión revela matices que rara vez se observan a simple vista. No se trata únicamente de resistencia o de estallido, sino de una compleja alquimia interna donde el tiempo, el deseo, el miedo y la necesidad de permanencia se entrelazan como raíces en la oscuridad de la tierra fértil. Existe en Tauro una relación íntima con el valor, no solo el valor material, sino el valor existencial de las cosas. Bajo presión, esta percepción se distorsiona. Aquello que antes era disfrute se convierte en necesidad. Lo que era placer se vuelve refugio. Y lo que era estabilidad se transforma en una jaula dorada. Surge entonces una señal más sutil, pero igual de poderosa, la incapacidad de soltar incluso aquello que ya no nutre. Es un apego que no nace de la avaricia, sino del temor profundo a la pérdida de control, a la disolución de lo que se ha construido con tanto esfuerzo. En ese estado, Tauro puede volverse extraordinariamente conservador en el peor sentido del término. No como guardián de lo valioso, sino como prisionero de lo conocido. Hay una tendencia a rechazar cualquier cambio, incluso aquellos que prometen crecimiento. La presión no solo endurece su postura externa, sino que puede ralentizar su capacidad de adaptación hasta casi detenerla. El tiempo, que normalmente es su aliado,
se percibe como una amenaza que avanza sin permiso. También emerge una dimensión emocional que suele permanecer oculta. Tauro no es un signo que exprese fácilmente su vulnerabilidad, pero bajo presión, esa energía emocional busca salida. Y al no encontrar canales fluidos, puede manifestarse en formas indirectas, silencios prolongados cargados de significado, respuestas mínimas que esconden tormentas internas, una aparente indiferencia que en realidad es saturación emocional. No es frialdad, es contención al límite. En el plano de las relaciones, la presión activa mecanismos de defensa muy específicos. La lealtad, que es una de sus mayores virtudes, puede volverse posesividad. El deseo de construir vínculos sólidos puede transformarse en miedo a la traición, incluso sin fundamento real. Tauro, en ese estado, vigila, observa, evalúa. No desde la paranoia, sino desde una necesidad intensa de asegurarse de que su mundo no se derrumbe. Y sin embargo, esta misma actitud puede generar la tensión que intenta evitar. Hay también un diálogo interno que se intensifica. Una voz que insiste en mantener el control, en sostener la estructura, en no ceder. Y otra, más profunda, que susurra la necesidad de cambio, de movimiento, de liberación. Esta tensión interna es una de las pruebas más exigentes para Tauro, porque implica cuestionar su propia naturaleza sin traicionarla. No es fácil para la Tierra aprender a fluir sin perder su forma. En términos energéticos, la presión puede densificar tanto su campo que todo se vuelve pesado. Las decisiones tardan más en tomarse, las emociones en procesarse, las acciones en ejecutarse. Es como si el mundo se moviera a una velocidad distinta, y Tauro quedara momentáneamente desfasado, intentando recuperar el ritmo sin perder el equilibrio. Esta lentitud no es debilidad, es saturación. Y reconocerla es parte del proceso de transformación. Pero en lo más profundo de esta experiencia, existe una semilla poderosa. Tauro, al ser un signo fijo de tierra, tiene una capacidad única para transmutar la presión en estructura renovada. No se rompe fácilmente, pero cuando lo hace, no se desintegra, se reconfigura. Cada crisis es una oportunidad para redefinir sus límites, para depurar lo que realmente tiene valor, para reconstruir desde una base más consciente. Hay una épica silenciosa en este proceso. No hay grandes gestos visibles, no hay proclamaciones dramáticas. Es una batalla interna, constante, donde cada pequeño avance es una victoria significativa. Aprender a soltar sin sentir que se pierde todo. Permitir el cambio sin interpretarlo como amenaza. Reconocer que la estabilidad verdadera no es rigidez, sino equilibrio dinámico. Con el tiempo, Tauro bajo presión puede descubrir una nueva forma de fortaleza. Una que no depende únicamente de resistir, sino de adaptarse sin perder su esencia. Una que entiende que la seguridad no está en aferrarse, sino en confiar en la propia capacidad de reconstrucción. Y en ese descubrimiento, su energía se vuelve aún más poderosa, más sabia, más enraizada en una verdad que no necesita ser defendida, porque simplemente es. Así, en el vasto escenario del zodiaco, Tauro no solo representa la firmeza de la Tierra, sino también su capacidad de renovarse tras la sequía, de florecer después del peso, de sostener la vida incluso cuando todo parece detenido. Bajo presión, no deja de ser tierra, pero aprende a ser una tierra viva, consciente, capaz de transformarse sin dejar de ser fundamento. En la profundidad de ese arquetipo que encarna Tauro, existe una dimensión aún más silenciosa y menos evidente, una zona donde la presión no solo actúa como fuerza externa sino como un eco interno que resuena con memorias antiguas. No se trata únicamente de lo que ocurre en el presente, sino de una acumulación de experiencias que se sedimentan como capas geológicas. Cada tensión actual despierta vestigios de tensiones pasadas, generando una sensación de peso que no siempre tiene una causa visible en el ahora. Esa es otra señal de alerta, la intensidad desproporcionada de la reacción interna frente a estímulos que, en apariencia, serían manejables. En ese estado, el tiempo psicológico de Tauro se distorsiona. El pasado se vuelve más presente que nunca, y el futuro se percibe como una extensión rígida de lo que ya ha sido. La imaginación, que en otros signos puede abrir puertas, aquí se vuelve cautelosa, incluso limitante. La presión estrecha el campo de posibilidades hasta que solo parece existir un camino, una única forma de sostener lo que se tiene. Y en esa reducción, la creatividad natural de Tauro, que suele expresarse en la construcción, en el arte, en la materialización de ideas, queda temporalmente bloqueada. También se activa una relación compleja con el deseo.
Tauro, regido por la energía del placer y la atracción, encuentra en el deseo una brújula fundamental. Pero bajo presión, esa brújula puede desorientarse. Lo que antes guiaba hacia el bienestar ahora puede convertirse en exceso o en negación. Hay momentos en los que se aferra intensamente a lo que le proporciona alivio inmediato, como si necesitara compensar la tensión acumulada. Y otros en los que se priva, se restringe, intentando recuperar el control a través de la disciplina rígida. Ambos extremos son expresiones de un mismo intento de equilibrio que aún no encuentra su centro. En el ámbito de la voluntad, se revela otro matiz. Tauro es conocido por su constancia, por su capacidad de avanzar paso a paso sin desviarse. Sin embargo, cuando la presión se prolonga, esa voluntad puede fragmentarse. No desaparece, pero se vuelve intermitente. Hay impulsos de acción seguidos de largos periodos de inercia. Como si la energía se administrara de forma irregular, protegiéndose del desgaste total. Esta oscilación puede generar frustración interna, una sensación de no estar rindiendo según sus propios estándares, lo cual añade otra capa de tensión. La relación con el entorno material también se transforma. Los espacios, los objetos, las rutinas, adquieren un significado aún más cargado. Tauro puede volverse extremadamente sensible a cualquier alteración en su ambiente. Un cambio pequeño puede sentirse como una invasión significativa. Esto no es simple resistencia al cambio, sino una necesidad profunda de mantener un anclaje en medio de la turbulencia interna. El entorno se convierte en un reflejo de su estabilidad, y cualquier variación es interpretada como una amenaza a ese equilibrio precario. En un nivel más sutil, hay un proceso de endurecimiento energético que puede aislar a Tauro de corrientes más fluidas de experiencia. Es como si su campo se volviera más denso, menos permeable. Esto le protege, pero también le desconecta. Las oportunidades, las señales, incluso el apoyo externo, pueden no ser percibidos con claridad. No por falta de existencia, sino por una especie de filtro que prioriza la autoprotección sobre la apertura. Esta fase, aunque desafiante, es parte de un mecanismo de supervivencia que busca preservar la integridad del núcleo. Sin embargo, en medio de esta densidad, comienza a gestarse una transformación profunda. Tauro, al no ser un signo de cambios abruptos, vive sus procesos como una lenta metamorfosis. La presión actúa como un catalizador que obliga a revisar estructuras internas que parecían inamovibles. Y en ese proceso, se descubre que la verdadera seguridad no reside en la permanencia absoluta, sino en la capacidad de sostenerse incluso cuando las formas cambian. Surge entonces una nueva relación con el control. Ya no como una necesidad rígida de mantener todo bajo dominio, sino como una comprensión más madura de lo que realmente puede ser gestionado. Hay una rendición consciente que no implica debilidad, sino sabiduría. Dejar de resistir lo inevitable para redirigir la energía hacia lo esencial. Este cambio de enfoque libera una cantidad significativa de fuerza que antes estaba atrapada en la contención. En el plano épico, este momento es comparable a una tierra que ha soportado una larga sequía. La superficie puede parecer agrietada, endurecida, incluso estéril. Pero en lo profundo, las raíces siguen vivas, esperando el momento adecuado para absorber nuevamente la humedad. Cuando esa humedad llega, no hay prisa, no hay explosión. Hay una absorción lenta, consciente, que permite una regeneración auténtica. La resiliencia de Tauro no es ruidosa. No necesita demostrar su fuerza porque la encarna. Y bajo presión, esa resiliencia se redefine. Ya no es solo la capacidad de aguantar, sino la de transformarse sin perder la esencia. De integrar la experiencia, de aprender de la tensión, de reconstruir con mayor claridad. Así, en ese viaje interno, Tauro descubre que la presión no es únicamente una carga, sino también una forja. Un espacio donde lo superfluo se desprende, donde lo esencial se revela, donde la identidad se afina. Y al emerger de ese proceso, no es el mismo que antes. Es más consciente de sus límites, más selectivo con su energía, más alineado con un valor que ya no necesita ser defendido con rigidez, porque ha sido comprendido desde dentro. En esa comprensión, la tierra deja de ser solo firmeza y se convierte también en sabiduría viva. Una sabiduría que no teme al cambio, porque ha aprendido que incluso en la transformación, sigue siendo tierra. Firme, sí, pero ahora también consciente de su capacidad infinita de renovarse.
En los estratos más hondos de esta energía, aparece una dimensión que no se revela hasta que la presión ha sido sostenida durante largo tiempo, la relación de Tauro con el silencio como territorio. No es un silencio vacío, sino cargado de significados, de procesos invisibles que se gestan lejos de la mirada externa. Bajo presión, ese silencio se densifica hasta convertirse en un refugio casi impenetrable. Allí, Tauro reorganiza su mundo sin palabras, como si cada pensamiento necesitara arraigarse antes de ser expresado. Esta interiorización extrema puede ser malinterpretada desde fuera, pero en realidad es una fase de recalibración profunda. Dentro de ese silencio, se activa una sensibilidad que normalmente permanece protegida. Tauro percibe con mayor intensidad las incoherencias, las tensiones no dichas, las fisuras en lo que parecía estable. Es como si su conexión con lo tangible se extendiera a lo intangible, captando vibraciones emocionales y energéticas con una precisión inesperada. Sin embargo, esta hipersensibilidad no siempre se traduce en acción inmediata. Al contrario, puede provocar una saturación que ralentiza aún más su respuesta, generando una especie de pausa prolongada donde todo se evalúa con extrema cautela. En esa pausa, también se redefine su relación con el esfuerzo. Tauro es un signo que valora el trabajo sostenido, la construcción paciente. Pero bajo presión, surge una pregunta interna que no siempre había sido formulada: si todo este esfuerzo tiene un sentido real o si se ha convertido en una inercia heredada. Esta duda no es debilidad, es una grieta por donde entra una nueva conciencia. Por primera vez, la posibilidad de cambiar de dirección, de soltar proyectos, vínculos o estructuras que ya no resuenan, empieza a considerarse no como una pérdida, sino como una forma de coherencia. Otro aspecto que emerge es la relación con el merecimiento. Tauro, profundamente conectado con el valor, puede experimentar bajo presión una distorsión en su percepción de lo que merece recibir. Puede sentirse indigno de descanso, de disfrute, de recompensa, especialmente si percibe que no ha alcanzado ciertos estándares internos. O, en el extremo opuesto, puede aferrarse a la idea de que merece estabilidad a cualquier costo, incluso si eso implica permanecer en situaciones que limitan su crecimiento. Esta tensión entre dar y recibir, entre sostener y soltar, se convierte en un eje central de su transformación. En el plano físico, que siempre es un canal clave para Tauro, la presión puede manifestarse como una desconexión temporal del placer genuino. Aquello que antes nutría los sentidos pierde intensidad o se vuelve mecánico. Comer, descansar, disfrutar del entorno, todo puede adquirir una cualidad automática, como si el cuerpo estuviera presente pero la conciencia estuviera en otro lugar. Esta disociación es una señal de que la energía está siendo redirigida hacia procesos internos más urgentes. Y sin embargo, es también una invitación a redescubrir el placer desde un lugar más consciente, menos dependiente de la repetición. En el ámbito de la identidad, se produce una reconfiguración silenciosa. Tauro, que suele definirse por lo que construye y sostiene, comienza a cuestionar esas definiciones. ¿Qué queda cuando lo externo se tambalea? ¿Dónde reside la estabilidad cuando las formas cambian? Estas preguntas no se formulan de manera explícita, pero operan en el trasfondo, desmantelando lentamente identificaciones que ya no son sostenibles. Es un proceso de despojo, donde lo accesorio se va desprendiendo, dejando al descubierto una esencia más desnuda, más auténtica. A medida que este proceso avanza, aparece una nueva forma de percepción del tiempo. Ya no como una línea que avanza inexorablemente, sino como un ciclo que permite pausas, retrocesos, regeneraciones. Tauro comienza a comprender que detenerse no es fracasar, que ralentizar no es perder. Esta comprensión transforma su relación con la presión, porque deja de verla únicamente como una amenaza y empieza a reconocerla como un ritmo distinto, más exigente, pero también más revelador. En ese reconocimiento, se activa una fuerza que no proviene de la resistencia, sino de la integración. Tauro empieza a unir lo que antes mantenía separado, la necesidad de seguridad con la apertura al cambio, la constancia con la flexibilidad, el control con la confianza. Esta síntesis no ocurre de forma abrupta, sino como una sedimentación lenta, donde cada experiencia bajo presión deja un aprendizaje que se incorpora al núcleo. La épica de este proceso no está en la lucha visible, sino en la capacidad de sostener la transformación sin perder la raíz. Tauro no se convierte en otra cosa, no abandona su naturaleza. La refina. Aprende a ser firme sin ser rígido, a proteger sin aislarse, a construir sin encadenarse a lo construido. Y en ese aprendizaje,
su presencia se vuelve más poderosa, no por la fuerza que impone, sino por la estabilidad que irradia. Cuando finalmente la presión disminuye, lo que queda no es un retorno al estado anterior, sino una versión ampliada de sí mismo. La Tierra ha sido removida, sí, pero también ha sido aireada, enriquecida. Las raíces, aunque hayan sido sacudidas, se han profundizado. Y desde esa nueva profundidad, Tauro puede volver a crecer, no como antes, sino con una conciencia más clara de lo que realmente sostiene su mundo. Así, en el gran relato del zodiaco, Tauro bajo presión no es solo un símbolo de resistencia, sino de evolución silenciosa. Una evolución que no necesita ser proclamada, porque se manifiesta en la forma en que habita el mundo, en la manera en que elige lo que permanece y lo que se transforma. Y en esa elección, se revela una sabiduría que solo puede surgir de haber atravesado la densidad sin perder la conexión con la vida. En un plano aún más profundo de esta travesía, emerge una dimensión casi ritual en la forma en que Tauro atraviesa la presión. No es solo un proceso psicológico o emocional, sino una especie de iniciación silenciosa donde cada tensión actúa como una prueba de integridad. En ese umbral, la energía taurina se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, distinguir entre lo que verdaderamente le pertenece y lo que ha acumulado por hábito, por herencia o por miedo a la incertidumbre. Se revela entonces una relación compleja con la inercia. Tauro, acostumbrado a avanzar de manera constante, puede no percibir cuando ese movimiento ha dejado de ser elección consciente para convertirse en repetición automática. Bajo presión, esta inercia se vuelve evidente, casi insoportable. Lo que antes fluía con naturalidad ahora pesa. Lo que antes daba sentido ahora se siente vacío. Esta fricción interna no es un error, es una señal de que algo esencial está pidiendo ser revisado. Es la Tierra misma rechazando seguir sosteniendo estructuras que ya no tienen vida. En ese momento, aparece una forma particular de cansancio que no es solo físico, sino existencial. Un agotamiento que no se resuelve con descanso superficial, porque no proviene del esfuerzo reciente, sino de una acumulación prolongada de energía invertida en direcciones que ya no nutren. Este cansancio es una señal de alerta poderosa, porque obliga a Tauro a detenerse no por elección, sino por necesidad. Y en esa detención forzada, se abre un espacio que, aunque incómodo, es profundamente revelador. Dentro de ese espacio, se activa una percepción más aguda de los propios límites. Tauro comienza a reconocer que su capacidad de sostener no es infinita, que incluso la Tierra necesita regenerarse, que la fertilidad depende del equilibrio entre dar y recibir. Este reconocimiento no es fácil, porque implica desmontar una identidad basada en la fortaleza constante. Pero es precisamente ahí donde se gesta una nueva forma de poder, una que no se basa en la resistencia ilimitada, sino en la gestión consciente de la energía. También se manifiesta una tensión entre lo visible y lo invisible. Tauro, orientado hacia lo tangible, puede experimentar bajo presión una desconexión con aquello que no puede controlar o medir. Sin embargo, es en ese territorio intangible donde se están produciendo los cambios más significativos. Intuiciones que antes eran ignoradas comienzan a cobrar fuerza. Sensaciones que no tienen explicación lógica se vuelven imposibles de ignorar. Es como si una capa más sutil de la realidad se hiciera presente, invitando a Tauro a expandir su percepción más allá de lo material. En el ámbito de la seguridad, se produce una transformación crucial. La seguridad externa, basada en posesiones, rutinas o estructuras, empieza a mostrar sus límites. Bajo presión, estas formas pueden fallar, cambiar o desaparecer. Y es entonces cuando Tauro se ve obligado a buscar una seguridad interna, una base que no dependa de circunstancias externas. Este tránsito es uno de los más desafiantes, pero también uno de los más liberadores, porque redefine completamente su relación con el mundo. La energía del deseo, que en Tauro es fundamental, también atraviesa una purificación. Ya no se trata de acumular o de disfrutar por inercia, sino de discernir qué deseos son auténticos y cuáles son compensaciones. Bajo presión, los deseos superficiales pierden fuerza, mientras que los más profundos emergen con claridad. Este proceso puede generar confusión al principio, pero con el tiempo se convierte en una guía precisa, una brújula interna que orienta hacia lo que realmente tiene valor. En el plano relacional, la presión actúa como un revelador de verdades. Las dinámicas que estaban sostenidas por comodidad o costumbre se vuelven insostenibles. Tauro comienza a percibir con mayor claridad quién aporta estabilidad real y quién genera tensión encubierta. Esta claridad no siempre se traduce en decisiones inmediatas,
pero sí en una toma de conciencia que ya no puede ser revertida. Es un despertar lento, pero irreversible. A medida que este proceso se profundiza, aparece una cualidad de presencia distinta. Tauro deja de habitar el tiempo desde la urgencia o la resistencia, y empieza a hacerlo desde una atención más plena. Cada acción, cada elección, cada vínculo, se vuelve más consciente. Ya no se trata de hacer más, sino de hacer con mayor coherencia. Esta presencia es una forma de poder silencioso, una estabilidad que no necesita ser defendida porque nace de una alineación interna. La épica de este tránsito no reside en grandes gestos, sino en la capacidad de sostener la incomodidad sin huir, de atravesar la densidad sin endurecerse por completo, de permitir que la presión revele lo que necesita ser transformado. Tauro no pierde su esencia en este proceso, la depura. Se convierte en una versión más afinada de sí mismo, menos cargada de peso innecesario, más conectada con lo esencial. Y cuando finalmente emerge de este ciclo, lo hace con una comprensión más profunda de su propia naturaleza. Ya no necesita aferrarse con la misma intensidad, porque ha descubierto que su verdadera fuerza no está en lo que posee o controla, sino en su capacidad de sostenerse a sí mismo en cualquier circunstancia. La Tierra sigue siendo firme, pero ahora también es consciente de su capacidad de adaptarse, de regenerarse, de florecer incluso después de haber sido sometida a las condiciones más exigentes. En ese renacimiento silencioso, Tauro encarna una sabiduría que no se aprende en la superficie. Es una sabiduría que surge de haber habitado la presión sin quebrarse, de haber escuchado las señales de alerta y haberlas integrado, de haber transformado la resistencia en conciencia. Y desde ahí, su avance ya no es solo firme, sino profundamente significativo, como el de una fuerza que no solo construye, sino que comprende el sentido de lo que construye. En la zona más arcana de este recorrido, donde la presión deja de ser solo una circunstancia y se convierte en un lenguaje, Tauro empieza a descifrar códigos que antes no necesitaba comprender. Cada incomodidad sostenida, cada resistencia que ya no funciona, cada sensación de bloqueo, actúa como un símbolo que señala un punto de transformación ineludible. No es un castigo ni un error, sino una forma de comunicación profunda entre su esencia y el movimiento del universo. La señal de alerta ya no es solo tensión, sino revelación. En ese nivel, se activa una relación distinta con la identidad material. Tauro, que construye su sentido del ser a través de lo tangible, comienza a experimentar una especie de disolución parcial de esas referencias. No desaparecen, pero dejan de ser suficientes. Lo que posee, lo que ha creado, lo que ha acumulado, ya no define completamente su estabilidad. Esta experiencia puede resultar desconcertante, incluso amenazante, porque implica una pérdida de anclaje en aquello que siempre fue confiable. Sin embargo, es precisamente esa pérdida parcial la que abre la puerta a una identidad más amplia, menos dependiente de lo externo. Surge entonces una confrontación silenciosa con el miedo más profundo de Tauro, el miedo a la pérdida irreversible. Bajo presión, este miedo puede amplificarse hasta volverse casi estructural. No se trata solo de perder cosas materiales, sino de perder el control, la continuidad, la sensación de permanencia. Pero en medio de esa confrontación, comienza a gestarse una comprensión distinta, que no todo lo que se transforma se pierde, que hay formas de continuidad que no dependen de la inmovilidad, que la esencia puede persistir incluso cuando las formas cambian radicalmente. En ese tránsito, el concepto de seguridad se reconfigura de manera radical. Ya no se basa en la acumulación ni en la previsibilidad absoluta, sino en una confianza más interna, más orgánica. Es una seguridad que no necesita garantías externas, porque se apoya en la experiencia vivida de haber atravesado la presión y haber permanecido íntegro. Esta forma de seguridad no elimina la incertidumbre, pero la hace habitable. También emerge una relación más consciente con el ritmo. Tauro, que naturalmente se mueve en cadencias lentas y constantes, puede descubrir bajo presión que su ritmo ha sido alterado por exigencias externas o por patrones internos rígidos. La señal de alerta se manifiesta entonces como una desincronización, una sensación de estar fuera de su propio compás. Recuperar ese ritmo no es simplemente volver a la lentitud, sino encontrar una cadencia que integre tanto la estabilidad como la adaptabilidad. Es un ajuste fino, casi musical, donde cada pausa y cada movimiento adquieren un nuevo significado. En el plano energético, se produce una especie de depuración. Las capas más densas de la experiencia, aquellas que se han acumulado sin ser procesadas, comienzan a liberarse. Este proceso no siempre es suave.
Puede implicar momentos de incomodidad intensa, de confrontación con aspectos que habían sido ignorados o postergados. Pero es precisamente esta liberación la que permite que la energía vuelva a circular con mayor fluidez. Lo que antes estaba estancado empieza a moverse, y con ese movimiento llega una sensación renovada de vitalidad. La relación con el placer también se transforma en un nivel más profundo. Ya no se trata únicamente de disfrutar de lo sensorial, sino de encontrar placer en la coherencia, en la autenticidad, en la alineación interna. Tauro comienza a experimentar una forma de satisfacción que no depende de estímulos externos constantes, sino de la sensación de estar en armonía consigo mismo. Este cambio es sutil pero poderoso, porque redefine completamente su forma de relacionarse con el mundo. En el ámbito de la voluntad, se consolida una fuerza más refinada. Ya no es la voluntad que insiste sin cuestionar, sino una voluntad que elige con conciencia. Tauro aprende a dirigir su energía hacia aquello que realmente tiene sentido, dejando de invertir en lo que solo responde a la inercia o al miedo. Esta capacidad de elección se convierte en una herramienta fundamental para su evolución, porque le permite construir desde un lugar más alineado con su verdad interna. A medida que este proceso se integra, aparece una cualidad de serenidad que no existía antes. No es la calma basada en la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad que surge de haber atravesado la presión y haber comprendido su propósito. Es una serenidad activa, consciente, que no evita los desafíos, pero tampoco se desestabiliza fácilmente ante ellos. Tauro se convierte en un punto de equilibrio en medio del movimiento, una presencia que sostiene sin rigidez. En la dimensión más épica de este viaje, Tauro encarna la transformación de la materia en conciencia. No abandona su naturaleza terrenal, pero la eleva. La Tierra ya no es solo soporte, sino también sabiduría. Cada experiencia bajo presión se convierte en un estrato más de comprensión, en una base más sólida desde la cual seguir construyendo. Y así, en ese proceso continuo, Tauro deja de ver la presión como una amenaza y empieza a reconocerla como una fuerza formadora. No busca el conflicto, pero tampoco lo teme. Ha aprendido que en la densidad también hay revelación, que en la resistencia también hay aprendizaje, que en la transformación también hay continuidad. Desde esa comprensión, su camino se vuelve más consciente, más intencional. Ya no avanza solo por impulso o por hábito, sino por elección. Y en esa elección, se manifiesta una fuerza que no necesita imponerse, porque está profundamente enraizada en una verdad que ha sido probada, cuestionada y finalmente integrada. En una capa todavía más profunda, donde la experiencia deja de ser lineal y comienza a sentirse como un ciclo de revelaciones sucesivas, Tauro entra en contacto con una dimensión de sí mismo que no depende ni de la forma ni de la estabilidad externa. Allí, la presión ya no se percibe únicamente como tensión acumulada, sino como una fuerza que talla, que esculpe, que elimina lo innecesario para dejar al descubierto una esencia más pura. Este proceso no ocurre con rapidez ni con estridencia, sino con la lentitud inexorable de la erosión que transforma la piedra en paisaje. Se manifiesta entonces una relación distinta con la resistencia. Ya no es un muro que se opone, sino una membrana que aprende a discernir. Tauro comienza a diferenciar entre aquello que merece ser sostenido con firmeza y aquello que, por más arraigado que esté, necesita ser liberado. Esta distinción no es inmediata, requiere una sensibilidad afinada que solo se desarrolla al atravesar múltiples capas de presión. Y en ese refinamiento, la antigua terquedad se transmuta en criterio. Aparece también una conciencia más clara del costo energético de cada elección. Lo que antes se sostenía por lealtad, costumbre o apego, empieza a ser evaluado desde una perspectiva más amplia. Tauro percibe cuando una situación drena más de lo que nutre, cuando una estructura exige más de lo que devuelve. Esta percepción no siempre conduce a una acción inmediata, pero sí genera una acumulación de claridad que eventualmente se traduce en decisiones más coherentes. En este estado, la relación con el cuerpo adquiere una dimensión casi sagrada. El cuerpo deja de ser solo un soporte físico y se convierte en un indicador preciso de verdad. Cada tensión, cada incomodidad, cada sensación de bienestar o malestar, se interpreta como un mensaje. Bajo presión, esta conexión puede intensificarse hasta el punto de que el cuerpo se convierte en el primer espacio donde se manifiestan los desequilibrios. Tauro aprende entonces a escuchar no desde la urgencia, sino desde una atención sostenida, reconociendo que el cuerpo no miente, que refleja con exactitud el estado interno. En paralelo, se activa una revisión profunda de los valores. No en un sentido superficial, sino en la raíz misma de lo que se considera importante.
Tauro comienza a cuestionar qué es realmente valioso y qué ha sido sostenido por inercia o por condicionamiento. Este proceso puede ser desconcertante, porque implica soltar certezas que parecían inamovibles. Pero también abre la posibilidad de construir una escala de valores más auténtica, más alineada con la experiencia vivida. En el ámbito emocional, se produce una apertura gradual hacia registros que antes eran evitados. No porque Tauro no sienta, sino porque tiende a proteger su mundo interno de aquello que podría desestabilizarlo. Bajo presión, esa protección se vuelve insuficiente, y las emociones emergen con mayor fuerza. No de forma caótica, sino como corrientes profundas que buscan ser reconocidas. La señal de alerta aquí no es la emoción en sí, sino la dificultad para integrarla. Y es en ese proceso de integración donde Tauro descubre una nueva forma de fortaleza, la de sostener lo que siente sin necesidad de negarlo ni de ser dominado por ello. También se revela una dimensión más compleja del vínculo con el entorno. Tauro, que suele buscar seguridad en lo familiar, puede experimentar bajo presión una sensación de extrañamiento incluso en espacios conocidos. Lo que antes era confortable puede volverse insuficiente o incluso incómodo. Esta sensación no indica que el entorno haya cambiado necesariamente, sino que la percepción interna se ha expandido. Es una señal de que el crecimiento ha superado los límites de lo conocido y que es necesario redefinir la relación con el espacio, con los hábitos, con la forma de habitar el mundo. En este punto, la voluntad deja de ser un impulso constante y se convierte en una herramienta estratégica. Tauro aprende a dosificar su energía, a no invertirla indiscriminadamente, a elegir con mayor precisión dónde colocar su esfuerzo. Esta administración consciente de la voluntad no debilita su capacidad de acción, al contrario, la potencia. Porque cada movimiento se vuelve más significativo, más alineado con un propósito que ya no es difuso. En la dimensión más amplia de este proceso, se configura una nueva relación con la permanencia. Tauro comprende que la verdadera permanencia no está en la forma, sino en la esencia que atraviesa las formas. Lo que permanece no es lo que se mantiene idéntico, sino lo que es capaz de transformarse sin perder su identidad profunda. Esta comprensión libera una cantidad inmensa de tensión, porque permite soltar la necesidad de controlar cada aspecto de la realidad. La épica de este tránsito se manifiesta en la capacidad de atravesar la densidad sin endurecerse por completo, de permitir que la presión transforme sin destruir, de sostener la identidad mientras se expande. Tauro no deja de ser tierra, pero se convierte en una tierra más consciente, más permeable, más viva. Y en ese estado, emerge una forma de sabiduría que no necesita ser explicada, porque se expresa en la manera de estar. Una presencia que no se impone, pero que se siente. Una estabilidad que no depende de condiciones externas, sino de una coherencia interna que ha sido forjada a través de la experiencia. Así, el recorrido bajo presión deja de ser una carga y se convierte en una iniciación continua. Cada ciclo aporta una nueva capa de comprensión, una nueva profundidad, una nueva capacidad de sostener la vida en todas sus formas. Tauro avanza, no como quien evita el conflicto, sino como quien ha aprendido a habitarlo sin perderse, a transformarlo sin negarlo, a integrarlo como parte esencial de su evolución. En ese avance, la fuerza ya no es solo resistencia, sino conciencia encarnada. Una fuerza que no necesita demostrar su poder, porque lo contiene en cada gesto, en cada decisión, en cada paso firme sobre una tierra que ya no es solo soporte, sino expresión viva de todo lo que ha sido comprendido.